que la rebelión es el pecado más ofensivo para Dios. Nos podemos rebelar en contra de Él o nos podemos rebelar en contra de autoridad humana y la ofensa es igual. La razón por ello es porque la autoridad humana está respaldada por Dios. Así de que no piense usted que porque es humano o humana, la ley no la tenemos que obedecer. Porque Dios se ofende por ello. Igual que se ofende cuando usted desobedece directamente a Él. ¿Ok? Esto es muy importante saber. Leímos la parte de Aarón y María, Miriam y Aaron. Ellos eran hermanos de Moisés. Y se les ocurrió un día criticar lo que Moisés había hecho casándose con una mujer morena. Y entonces dice que Dios los escuchó. Y esto es lo importante, que no pensemos que Dios no nos está escuchando. Y yo no sé usted, pero el temor de Dios viene más fuerte cuando consideramos que Él está escuchando todo lo que nosotros hablamos. Que no hay una palabra que se le pasa a Él. Él sabe lo que usted está hablando, aún más sabe lo que está pensando. Pero aquí es la importancia de esto, es que la Biblia dice que el día del juicio vamos a ser juzgados por las palabras de nuestra boca, para bien o para mal. Es lo que dice, Jesús lo dijo. Así de que cuando consideramos eso, no es solamente una ofensa para Dios cuando nos rebelamos en contra de la autoridad que Él ha puesto, sino que también las palabras nos traen condenación, ¿ok? La rebelión se manifiesta en la lepra. ¿Cuál fue el castigo inmediato de Dios a Miriam? Yo no sé cómo, ¿así se dice Miriam en español? María, porque en inglés no es Mary, es Miriam. Es diferente, ¿ok? Pero como quiera. Le vino lepra inmediatamente, enfermedad, que representa el castigo de Dios, pero también representa la ofensa de ella. Y quizás la pregunta sería, ¿y por qué a ella la castigó Dios y a Aarón no? ¿Nunca se ha preguntado usted esa pregunta? Ya. Porque Aarón era autoridad de Dios. Y lo único que él estaba haciendo era hablando de la autoridad de otro hombre a la autoridad de él. Ahora, considerando que los dos habían sido ungidos para ser autoridad por Dios. ¿Okay? Y no sé yo alguna otra razón por qué Dios no lo castigó a él, pero la castigó a ella, le puso lepra. Y por consiguiente, cuando usted de veras ama a su familia, sus hermanos, sus hermanas, sus tíos, o lo que sea, no hay una enfermedad que les venga que no nos afecta a todos en la familia. Lepra era una enfermedad que representaba el pecado. ¿Ok? Pero aparte de ello, era una enfermedad de muerte, como ahora es el cáncer, el SIDA y otras enfermedades que son incurables. El leproso moría con su lepra a su tiempo. Le comía la lepra toda la carne
una manera horrenda que morían ellos. Era una cosa fea. Como quiera que sea, Dios le puso lepra a María. Y dice, la ira de Dios se encendió contra María y Aarón. Se enojó con los dos. Y la nube se apartó del tabernáculo, se perdió la presencia de Dios e inmediatamente María se volvió leprosa como la nieve. Y quiero que vea dos cosas. Vino el castigo, pero el castigo más grande, la ofensa más grande es que Dios se apartó de ellos. Fíjense bien. Que viene siendo lo mismo que sucede ahora. Cuando nosotros caemos en pecado, la presencia de Dios se aparta de nosotros. Aunque sea por un instante, porque si usted es un cristiano activo, inmediatamente va a reconocer su falta y va a pedir perdón. Y al momento que pide perdón es reinstituido una vez más. Pero por ese momento, y digamos que usted no pide perdón inmediatamente. Por ese periodo de que usted no pide perdón, la presencia de Dios se aparta de usted. ¿Okay? Que es algo peligroso, es algo serio. Y yo sé que Dios dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Y es verdad que Él no nos deja. Él está atento a nuestra oración para que le pidamos perdón. Pero si nosotros continuamos en rebeldía y continuamos en pecado, no esperemos nada de Dios hasta que no pidamos perdón. Es decir, cuando usted pide perdón, inmediatamente usted puede pedir otras cosas. Pero antes de pedir perdón, ni le ore a Dios porque no le va a escuchar. La Biblia lo enseña, hermano, que Dios no escucha las oraciones de un rebelde, solo que sean para pedir perdón. ¿Okay? Son casos muy delicados que si los aplicamos a hoy, vienen siendo lo mismo. Vienen siendo lo mismo. Nos acarreamos muchas cosas, mucho juicio en nosotros cuando nos apartamos de Dios. ¿Okay? Pero un cristiano verdadero nunca va la convicción nunca lo va a dejar estar, ¿verdad? Tarde o temprano va a reconocer su pecado y va a venir a Dios y le va a pedir perdón y Dios le va a perdonar. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que Él es justo y fiel para perdonarnos al momento que nosotros le pedimos perdón. Él no nos acusa o nos dice, mira, y quieres que te perdone, mira todo lo que has hecho. No, nada de eso. Nomás le pide perdón y Él le perdona y todo está bien. Aleluya, gloria a Dios. El diablo sigue acusándonos, pero ese es el diablo, no le ponga atención, ¿ok? Su lepra no provino de contaminación, sino que fue claramente un castigo de Dios. En ningún sentido ser leprosa era mejor que ser etíope, que es lo que ella era. O la mujer que habían criticado, la esposa de Moisés, dispensen, no ella, sino la mujer que habían criticado. La rebelión de María era algo interno y se manifestó en la lepra, la cual era externa, fíjese bien. Y la que así se había vuelto leprosa tuvo que ser aislada, perdiendo toda comunicación con los demás. Era la forma en que trataban con el pecado en aquellos tiempos. La persona que caía en pecado lo echaban fuera del campo, del campamento. Por 7 días le dijo Dios que ella iba a estar aislada, que ella no iba a tener comunicación con nadie. Ese era el castigo de ella. En el capítulo 19, me parece que es de Mateo, es 18, 19, no lo tiene que buscar, pero Jesús estaba enseñando cómo tratar con el pecado en la iglesia. Y él dijo, cuando un hermano peque, vaya a una persona y llámele la atención, preséntele su pecado.
para que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, entonces vaya y traiga a un testigo con él. Háblele otra vez para que se arrepienta. Y si no se arrepiente, esto es ahora en el Nuevo Testamento, ¿ok? Si no se arrepiente, entonces traiga a esa persona delante de toda la iglesia y declare su pecado delante de toda la iglesia. Y expúlselo, échelo fuera, hasta que se arrepienta. No lo hacemos hoy, y yo creo que es un, ¿cómo se dice? Una carga para la iglesia que hayamos descuidado eso, porque no se hace ahora, ¿verdad? Porque ¿quién quiere ofender a alguien y traerlo delante de la iglesia y decir, mira, este hermano está en pecado y no quiere aceptar, no quiere pedir perdón, no puede ser parte de nosotros? Bueno, vamos adelante. Cuando Aarón vio que María estaba leprosa, le rogó a Moisés que actuara de mediador y orara por la sanidad de ella inmediatamente. Pero Dios dijo, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. En consecuencia, el traslado del tabernáculo se demoró 7 días por causa de ella. Fíjese bien. Cada vez que haya rebelión y murmuración entre nosotros, perderemos la presencia de Dios y permanecerá inmóvil el tabernáculo terrenal. El crecimiento de la iglesia se estanca por medio de pecado, hermano. Cuando hay pecado, cuando había pecado en el campo en el Antiguo Testamento, la persona que hubiera pecado la traían delante de la gente y la gente agarraba piedras y los apedreaban a los padres, los hijos, los animales que tuvieran, todo lo que tenían, lo mataban. Así es como trataban con el pecado. Ahora no tratamos así por la gracia de Dios que nos cubre, aleluya. Le debíamos de dar gracias a Dios todos los días por su gracia, ¿verdad? Gracia admirable, que inmerecida que Dios tiene para nosotros, aleluya. La columna de nube de Dios no descenderá hasta que se haya tratado con las palabras injuriosas. Fíjese bien, hasta que se haya quitado el pecado del medio de ellos. Si no se resuelve este asunto de la autoridad, todo lo demás llega a ser vacío e inútil. Fíjese bien. Además de la autoridad directa, debemos someternos a la autoridad representativa. Muchos se consideran personas obedientes a Dios, cuando en realidad no saben nada de someterse a la autoridad delegada de Dios. El que de veras es obediente verá la autoridad de Dios en toda circunstancia. En el hogar y en otras instituciones, Dios preguntó, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no les entró el temor de Dios para hacer esto? Una pregunta bastante dura, ¿verdad? Debe prestarse especial atención cada vez que se profieren palabras injuriosas. Tales palabras no deberían hablarse ociosamente. La injuria prueba que dentro de uno hay un espíritu rebelde. Fíjese bien, cuando usted empiece a hablar de la iglesia, de los hermanos, sea lo que sea, si es negativo, usted es culpable delante de Dios. Usted está destruyendo en lugar de edificando. Dios dijo que nuestras palabras sean dulces, que edifican. En otras palabras, como es Dios la autoridad de la iglesia y el que va a tratar con la autoridad en la iglesia, los demás
nos toca someternos y esto es un espíritu que se desparrama entre la congregación, así como un chisme se desparrama, así es la rebeldía. No hay una persona rebelde, fíjese lo que le voy a decir, no hay una persona que se rebela en contra de autoridad, cual sea la autoridad, o que no le gusta esto, que no le gusta el otro, o que el hermano no hizo esto bien. No hay una persona así que se disgusta por algo, que se lo va a guardar dentro de sí y va a tener la boca callada. Siempre va a estar hablando. Y entre más habla, más satisfacción agarra. Y ese es el daño de chismes. Yo he visto iglesias dividirse, hermanos. Dividirse. Quebrarse, en otras palabras. Sí, por medio de chisme. Okay. Esto es algo muy serio y es algo que cuidamos. Y si yo odio algo, hermano, yo odio el chisme. Y siempre lo he dicho. Pero mi mamá me decía, lo que menos puedes ver, mijo, en tu casa lo vas a tener. Y dije, ay, Señor mío. No se me olvida, ella me decía, lo que menos puedes ver en tu casa lo vas a tener. Así que, hermanos, no sea chismoso, ¿ok? Aleluya. Por favor, deje el mundo rodar, que al cabo no es su business, es lo que tengo, pero no puedo decir en español. No es un negocio, ¿ok? No es un negocio. Deje el mundo rodar. Usted cuídese usted mismo y haga lo que es correcto delante de Dios. Y Dios le va a bendecir a usted aún adentro de una iglesia que no esté caminando como debe, ¿ok? Y si acaso anda buscando una iglesia perfecta, esta no es, ¿ok? Vaya a buscar somewhere else, ¿ok? Es lo único que yo le puedo decir. El cual es el germen de la rebelión. Fíjese, la injuria prueba que dentro de uno hay un espíritu rebelde, el cual es el germen de la rebelión. De allí se desarrolla veneno, hermanos. Rebelión acarrea mucho daño para los demás, pero más daño para la persona que está en rebelión. Ok, entran muchos demonios a atacar a esa persona y no se da cuenta. Debemos temer a Dios y no hablar descuidadamente. Ese es un problema que se presenta en las iglesias, que por más que cuidamos esto, fíjese bien, la gente tiene la lengua suelta. Y Santiago nos habló en el libro de Santiago, el capítulo 3, hermano, de esto. Dijo, la lengua es un mundo de maldad, es un fuego, hace mucho daño. Así de que si íbamos a controlar algo, es más, Santiago dijo, el que controla sus palabras, su lengua, es un hombre perfecto. No hay tal cosa, ¿verdad? Porque la lengua está suelta siempre. Y es un mundo de maldad. Y dice Santiago, controlamos todo lo demás, nosotros controlamos asuntos y arreglamos asuntos que se representan, pero menos podemos gobernar la lengua. Y de todos los miembros, fíjese bien, de todos los miembros de su cuerpo, todos se hacen viejos, se desgastan y se acaban, menos la lengua. La lengua se hace más fuerte. Entre más viejo está, más fuerza tiene la lengua. Y si no lo cree, nomás rímese con... Bueno, no hay ancianos aquí, ¿verdad? No hay ancianos aquí más que yo, ¿ok? No se arrime a mí porque mire, hable. ¿Ya? Y la cosa es que se nos olvida lo que decimos o lo seguimos repitiendo, ¿ok? Cuídese de eso. La injuria prueba que dentro de uno hay un espíritu rebelde, el cual es el germen de la rebelión. Debemos temer a Dios y no hablar descuidadamente. Pero hoy hay quienes hablan contra los ancianos de la iglesia u otras personas que están sobre ellos y no se dan cuenta de la gravedad de hablar así.
Cuando la iglesia se avive en la gracia de Dios, los que hayan proferido injurias serán tratados como leprosos. Que Dios tenga misericordia de nosotros para que entendamos que esto no es asunto de nuestro hermano, sino de la autoridad instituida de Dios. Cuando hayamos tenido un encuentro con la autoridad, entenderemos cuánto hemos pecado contra Dios. Nuestro concepto del pecado experimentará un cambio radical. Veremos el pecado como Dios lo ve. Veremos que el pecado que Dios condena es la rebelión del hombre. ¿Ok? La rebelión de Core y Datán y Abiram. Rebelión colectiva. Un ejemplo de rebelión colectiva se registra en el capítulo 16 del libro de Números. Core y su compañía pertenecían a los levitas. Por consiguiente, representaban a los individuos espirituales. Fíjese bien. Por otra parte, Datán y Abiram eran hijos de Rubén y por tanto representaban a los dirigentes. Todos estos, junto con 250 dirigentes de la congregación, se reunieron para rebelarse contra Moisés y Aarón. Arbitrariamente atacaron a ambos diciendo: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Fueron irrespetuosos con Moisés y Aarón. Puede que hayan sido muy honestos en lo que decían, pero les faltó ver la autoridad del Señor. Ellos consideraron este asunto como un problema personal, como si no hubiera autoridad entre el pueblo de Dios. En su ataque no mencionaron la relación de Moisés con Dios ni el mandamiento de Dios. Ellos no entendieron que se estaban rebelando directamente en contra de Dios. Porque ellos empezaron a ver, y esto se ve en las iglesias, si Dios me habla a mí también, así como le habla al pastor o como le habla a cualquier otro, Dios me habla a mí también. Y es verdad, sí, Dios le habla a usted, pero no en cuanto a la iglesia, no le habla a usted. Le habla a usted de su vida personal, no le habla a usted de la vida de alguien más, porque usted no tiene la autoridad sobre alguien más. Solo que sea líder y se le haya dado la autoridad. Ok, so nadie tiene la autoridad para decidir en la iglesia, sino el pastor o el hombre de Dios que Dios ha separado para hacerlo. Y esto no se respeta bueno, no voy a decir nada. Pero las iglesias sufren, hermanos. El cuerpo de Cristo, el reino de Dios sufre violencia por los mismos hermanos de la iglesia. Y esto es tan triste, que como familia nos debemos de amar unos a otros. Y debemos de cuidarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. Y aún sin embargo la gente sufre. En el reino de Dios, en la iglesia, sufren por no reconocer estas cosas, hermanos. Que la Biblia nos enseña de perdonarnos unos a los otros, y no estoy hablando de un perdón vacío y lacio, estoy hablando de un perdón genuino, que nos perdonamos y nos amamos como hermanos y nos cuidamos como hermanos. La Biblia habla mucho de esto. La oración del Padre Nuestro dice: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir? Que si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Y aún sin embargo, ¿qué tantos pasamos la vida con cosas que no hemos perdonado? Y nos traemos juicio de Dios a nosotros mismos.
y luego no entendemos por qué Dios no nos bendice, por qué me está pasando esto, por qué me está pasando lo otro. Por eso yo siempre le digo que esto es lo que yo hago, ¿ok? Y yo creo que sería bueno si usted lo hiciera. Yo cuando me está pasando algo, yo inmediatamente me examino yo mismo, y mi hogar, y mis responsabilidades. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo estoy fallando? Porque créamelo o no lo crea, que siempre va a ser la culpa de nosotros, no de Dios. Dios quiere bendecirnos, Él nos va a bendecir hasta lo que pueda, pero tiene sus mandamientos y palabra que dice, esto no se va a hacer, y Él mismo guarda su palabra. Y muchas veces yo entiendo que le hemos de partir el corazón a Dios como hijos, pidiéndole que nos ayude, y Él no pudiendo ayudarnos por nuestra condición espiritual. Porque no toda la ayuda es ayuda, hermanos. Hay ayuda que hace más daño que bien. Y solamente Dios sabe la correcta ayuda. ¿Ok? So, si usted quizás, el único tiempo, le voy a decir esto, al cabo, ay Señor, lo voy a decir como quiera. El único tiempo que yo me sentí como un hijo descuidado o como un hijo despreciado, como que Dios no se estaba enterando de lo que yo estaba pasando, fue cuando empecé a ver a los demás hermanos, hace muchos años. Apenas estaba yo empezando a aprender del Señor. Y estábamos mi esposa y yo pasando por unas situaciones horribles de finanzas. Horribles. Después de tener carros nuevos y tener casa propia y tener todo lo que el dinero compra, ¿ok? Porque yo salí de los clubs, ¿verdad? Y ganaba buen dinero allá y dinero para tirar. Pero cuando entré al reino de Dios, Dios una cosa por una me empezó a quitar. No a dar, a quitar. Es decir, yo empecé a perder por ciertas cosas que me sucedieron y ciertas cosas que pasaban y que yo no entendía. Y este resentimiento mío no era con Dios, era con los hermanos. Fíjese, es muy fácil sentirnos así, ¿verdad? Cuando estamos pasando por un tiempo difícil y vemos hermanos que están prosperando, que tienen manera, que te podrían ayudar si ellos, ay Señor, como no, muéveles el corazón, y Dios, mire, nada. Después de 3 años de pasar por esa situación, yo me di cuenta que era al propósito de Dios que yo había pasado por aquello. Que no era yo, no era la situación, no eran los hermanos, no, porque hasta el pastor, la única vez que yo me humillé, porque era muy orgulloso, la única vez que yo me humillé y fui a decirle al pastor, mira, me está pasando todo esto, no sé qué hacer. ¿Sabe lo que me dijo? Tenía yo un carrito medio, bueno, ¿verdad? Todavía me quedaba de las cosas que yo tenía antes. Y dijo, deshácete de ese carro, dijo, te está estorbando. Sí, deja ese carro ir, es un estorbo para ti. Y como yo no sabía espiritual, ahora yo le hubiera obedecido, ¿verdad? Aunque no lo entendiera, ok, yo me deshago del carro, pero en ese caso salí enojado con mi esposa. Le dije, mira nomás, le dije, lo único que tengo y quiere que lo dé. ¿Qué clase de consejo es ese? Es la única vez que yo me he rebelado contra un hombre de Dios. No en persona, pero acá afuera. Como lo hacemos todos acá afuera.
Y Dios me dio un tirón de orejas, hermanos, por aquello. Él me enseñó y me humilló aún más. Oh, si yo tuviera tiempo, yo le platicaba a usted cosas que, ay Señor, usted no las creería. Dice, no obstante, aún bajo estas graves acusaciones, Moisés no se enojó ni perdió la paciencia, simplemente se postró sobre su rostro delante del Señor. Fíjese qué buen ejemplo de Moisés. Puesto que la autoridad pertenece al Señor, él no usaría ninguna autoridad ni haría nada por sí mismo. Así pues, Moisés les dijo a Core y a su séquito que esperaran hasta el día siguiente, cuando el Señor mostraría quién era suyo y quién era santo. Dice. Así contestó al mal carácter con un buen espíritu. Fíjese bien. Lo que Core y su séquito dijeron estaban basado en la razón y la conjetura. Sin embargo, Moisés contestó, Jehová mostrará quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Versículo 5, la disputa no era con Moisés, sino con el Señor. Fíjese bien. El pueblo creía sencillamente que se ponía en contra de Moisés y Aarón. No tenían ni la más leve intención de ser rebeldes a Dios, pues todavía deseaban servirle. Simplemente desdeñaban a Moisés y a Aarón. Pero Dios y su autoridad delegada son inseparables. Fíjese bien, Dios y su autoridad son inseparables. ¿Ok? No es posible mantener una actitud hacia Dios y otra hacia Moisés y Aarón. No es posible. Nadie puede rechazar la autoridad delegada de Dios con una mano y recibir a Dios con la otra. No hay tal cosa. Al momento que rechazas la autoridad delegada de Dios, estás rechazando a Dios. Y aunque por otro lado estés buscando a Dios y estés haciendo todo lo correcto, al rebelarte en contra de la autoridad, ya estás en contra de Dios. ¿Okay? Esto es importante que nos acuerden, ¿no? Si quisieran someterse a la autoridad de Moisés y Aarón, entonces sí estarían bajo la autoridad de Dios, y solamente cuando se sometieran a la autoridad de Moisés. Fíjense bien. Moisés, sin embargo, no se exaltó por causa de la autoridad que Dios le había dado. Fíjese bien. Al contrario, se humilló bajo la autoridad de Dios y contestó a su acusador con mansedumbre, diciéndole, haced esto, tomaos incensarios, Core y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Versículos 6 y 7. Siendo Moisés más maduro, previó las consecuencias. Así que suspirando dijo, oíd ahora, hijos de Levi. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel como levitas, acercándonos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Dios los apartó a ustedes, le está diciendo, para que sirvieran como levitas en lo espiritual, en los sacrificios, en el templo. Y ahora ustedes se rebelan en contra de Dios. No dijo en contra mía, en contra de Dios. Datán y Abraham no estaban presentes en ese momento, o Datán y Abiram.
no estaban presentes en ese momento, porque cuando Moisés envió a llamarles, rehusaron venir. Ese es otro desafío a la autoridad. Pero se quejaron diciendo, es poco que nos hayas hecho venir de la tierra que destila leche y miel, Egipto, dice. ¿A quién le están dando el crédito de leche y miel? A Egipto. Para hacernos morir en este desierto. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? Versículos 13 y 14. Su actitud era muy rebelde. No creían en las promesas de Dios. Lo que buscaban era la bendición terrenal. Olvidaron que era por su propia falta que no habían entrado en Canaán. En cuanto hablaron rudamente contra Moisés. Dios eliminó la rebelión de su pueblo, y es lo que Dios hace. Por eso yo siempre le digo, para que Dios elimine la rebelión, tiene que llevarse al rebelde. ¿Ok? So, acuérdese, cuando usted le está pidiendo a Dios que saque rebeldía, es muy posible que si el rebelde no quiere soltar la rebeldía, lo va a sacar a él también. ¿Ok? En este momento se encendió la ira de Moisés. En vez de hablarles, oró a Dios. Fíjese bien. ¿Cuántas veces la rebelión del hombre fuerza la mano judicial de Dios? 10 veces los israelitas habían tentado a Dios y 5 veces le habían desobedecido, y Dios tuvo paciencia y los perdonó. Pero Dios juzgó esta rebelión diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Fíjese bien, versículo 21. Él destruirá la rebelión de entre su pueblo, pero Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y oraron diciendo, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Versículo 22, Dios contestó la oración de ellos, pero juzgó a Core y a su séquito. La autoridad que Dios había instituido era la persona a quien Israel debía escuchar. Hasta Dios mismo dio testimonio ante los israelitas de que él también aceptaba las palabras de Moisés. En otras palabras, Dios siempre va a estar a favor del que se humilla delante de él. Por eso él dice, humíllate y yo te ensalzaré. Ensálzate y yo te humillaré. Moisés se había humillado y por esa humillación Dios lo había ensalzado. La rebelión es un principio infernal del infierno. ¿Ok? Como esta gente se rebeló, se abrió la puerta del Seol o la puerta del infierno. Fíjese. La tierra abrió su boca y tragó a todos los del séquito de Core, Datán y Abiram, y a todos sus bienes. Fíjense bien, en consecuencia ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al infierno. Wow. Versículo 32 y 33. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero un espíritu rebelde puede abrir sus puertas. Una razón por la que a veces la iglesia no prevalece es la presencia de los rebeldes. La tierra no abrirá su boca a menos que haya un espíritu rebelde. Todos los pecados liberan a el poder de la muerte, pero el pecado de rebelión lo hace mucho más. Solo los obedientes pueden cerrar las puertas del Hades y librar la vida. Dice bien. Está pesado, ¿verdad? La obediencia sigue la fe, no la razón. Fíjense bien. La obediencia sigue la fe, no la razón. Somos muy buenos para razonar las cosas. Y razonamos que esto no debía ser así, o razonamos que esto se debía de ser así, y razonamos todas estas cosas sin considerar la autoridad de Dios. ¿Ok?
Y esto es muy importante porque el razonar no tiene mucho valor delante de Dios. Fíjese bien lo que dice ahí. Para los israelitas no era fuerza de razón el quejarse de que Moisés no los hubiera traído a una tierra que fluía leche y miel, ni les hubiera dado una herencia de campos con viñedos. Todavía estaban en el desierto y sin embargo tenían que entrar a la tierra que destilaba leche y miel. ¿Okay? Los obedientes siguen la fe, fíjese bien. Los desobedientes siguen la razón. ¿Okay? Acuérdese de eso, porque somos muy buenos para razonar las cosas. Siempre estamos razonando las cosas y el razonamiento es del diablo. Es lo contrario de la fe. ¿Okay? Así como duda, razonamiento es duda. ¿Okay? Necesitamos entender esto, ¿ok? Porque somos muy buenos para razonar. Es que yo no pienso que esto debería ser, es que podríamos verlo hecho de otra manera, es que esto se hubiera arreglado siempre razonando, cuando no tenemos ningún derecho a razonar. Para eso pone Dios autoridad. Y la autoridad siempre es autoridad, hasta que Dios la quite. ¿Ok? Pero notemos esto, el que anda por la razón y la vista sigue el camino de la razón. Solo el que obedece a la autoridad es el que entra a Canaán por la fe. Nadie que siga la razón podrá andar por la senda espiritual, porque esta es superior al razonamiento humano. Solamente los fieles pueden disfrutar de la abundancia espiritual, los que por la fe aceptan la columna de nube y fuego y la dirección de la autoridad delegada de Dios, tal como la que Moisés representaba. La tierra abre su boca para apresurar la caída de los desobedientes en el Seol, o sea, el infierno, porque ellos van por el camino de la muerte. Los ojos de los desobedientes son muy penetrantes, pero hay todo lo que ven es la aridez del desierto. Aunque parezcan ciegos los que proceden por la fe, pues no notan la aridez que hay delante de ellos. Es decir, caminar por fe, hermanos, parece a veces caminar ciegos, porque no entendemos lo que estamos teniendo fe en lo que estamos teniendo fe. No siempre lo vamos a entender y quizás nunca lo vamos a entender, por eso se llama fe. ¿Okay? Cuando lo podemos razonar y entender ya no es fe. ¿Okay? Si salimos de la fe al razonamiento. Con los ojos de la fe ven la promesa mejor que tienen por delante. De así entrarán a Canaán. Por lo tanto, los hombres deben estar sujetos a la autoridad de Dios y aprender a ser dirigidos por la autoridad delegada de Dios. Los que solamente se enfrentan con padres, hermanos y hermanas no saben lo que es la autoridad y consiguientemente no han conocido a Dios. En resumen, entonces la autoridad no es un asunto de instrucción externa, sino de revelación interna, ¿okay? Que viene siendo la fe. La fe es lo que entendemos o lo que creemos dentro, no de afuera. ¿Okay? Es lo que creemos aquí adentro, no aquí adentro, aquí adentro. La rebelión es contagiosa y esto es un peligro y es una cosa que debemos de saber, hermano. La rebelión es contagiosa, se pega de una persona a otra. Hay dos ejemplos de rebelión en número 16, del versículo 1 al 40 se revelaron los dirigentes. Del 41 al 50 toda la congregación. El espíritu de rebelión es muy contagioso. El juicio de los 250 dirigentes que ofrecieron incenso no trajo ninguna tregua
en la congregación todavía eran muy rebeldes, afirmando que Moisés había dado muerte a sus dirigentes, pero Moisés y Aarón no mandaron que la tierra abriera su boca. Fue Dios quien lo ordenó. Moisés no pudo hacer que descendiera fuego y consumiera al pueblo. El fuego vino del Señor Dios. Fíjense bien. Es más, varias ocasiones Moisés le pidió a Dios que por favor no le trajera juicio a la gente. ¿Se acuerdan cuando ellos empezaron a renegar y a rebelarse porque comían maná todos los días, que les llovía del cielo? Y se cansaron y empezaron a rebelarse en contra de Dios. Y al fin lo cansaron y le dijo, mañana les voy a dar carne. ¿Cómo iba a alimentar Dios a casi 2 millones de gente con carne? ¿De dónde viene tanta carne? Dios hizo que vinieran codornices, les decimos aquí, así se llaman, codornices. Yeah. Que vinieran codornices en grandes cantidades, y ellos empezaron a matarlos, a cocinarlos y a comérselos. Pero les dijo Dios, le dijo, van a comer hasta que les salga por las narices. Así le dijo. ¿Y sabe lo que hizo? Mató a 270,000, algo así. Mató una grande cantidad. Moisés intervino por el pueblo y le dijo, Dios, no los mates, déjalos vivir. Pero ya habían muerto una grande cantidad de ellos. Nomás por rebelarse. A veces pensamos que esto de rebelión es muy fácil, y no hemos aprendido nosotros a enseñarle a nuestros hijos que la rebelión les trae castigo de Dios. La rebelión les trae castigo de Dios. Cuando ellos se rebelan en contra de los padres, el castigo de Dios viene a ellos. Es más, Dios dijo que les iba a cortar la vida, no van a vivir tantos años. Cuando se rebelan en contra de usted, párelos inmediatamente, pare aquella rebelión. Dijo, no hagas eso, te estás acarreando la muerte antes de tu tiempo, no hagas eso. Por favor, no te rebeles en contra de nosotros, porque no quiero las consecuencias para ti. Porque Dios no juega con nosotros, hermano. Dios no juega con nosotros. Dios es serio cuando Él dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Él exactamente lo que Él dice. Y mucha gente, sus días son acortados por rebelión, por groseros con sus padres. Dice bien, esto es un asunto muy serio, que quizás no le ponemos bastante importancia a nosotros. ¿Cuál de ustedes quiere que su hijo muera antes de tiempo? Como padre y madre, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Dejarlos que sean rebeldes? Y un día cuando se mueran antes de tiempo, usted va a estar llorando. Y quiero que se recuerde que fue su culpa, no la de ellos. Porque usted es la autoridad de los hijos y usted es la que decide. Ustedes, padres, son los que deciden qué van a soportar de sus hijos. Si usted les va a soportar rebelión o usted los va a gobernar para que ellos no se rebelen en contra suya, porque la consecuencia es cortarle los días. Dice Dios. Y está en el Nuevo Testamento, hermano, ni modo que digamos, pues es el Viejo Testamento. Dios es el mismo como quiera, ¿verdad? Pero mucha gente dice, no, pero ese es el Viejo Testamento. No, ese es el Nuevo Testamento también. ¿Ok? Moisés no pudo hacer que descendiera fuego y consumiera el pueblo. El fuego vino del Señor. Los ojos humanos solamente ven a los hombres. No saben que la autoridad viene de Dios. Tales personas son tan audaces que no tienen temor aunque hayan visto el juicio.
que peligroso es el desconocimiento de la autoridad. Cuando toda la congregación se juntó contra Moisés y Aarón, apareció la gloria del Señor. Esto demostró que la autoridad era de Dios. El Señor salió a ejecutar juicio, comenzó una plaga y murieron 14,700 personas como consecuencia de ella. Fíjense bien. En medio de todo esto, la espiritualidad de Moisés se encontraba muy elevada. Inmediatamente le pidió a Aarón que tomara su incensario y pusiera en él fuego del altar y sobre él pusiera incienso y lo llevara rápidamente a la congregación para hacer expiación por ellos. Y cuando Aarón se puso entre los muertos y los vivos, cesó la mortandad. Dios pudo soportar sus murmuraciones en el desierto muchas veces, pero no permitiría que resistieran a su autoridad. Dios puede tolerar y soportar muchos pecados, pero no puede tolerar la rebelión, porque esta es el principio de la muerte, el principio de Satanás. En consecuencia, el pecado de rebelión es más grave que cualquier otro pecado. Cada vez que el hombre resiste a la autoridad, Dios ejecuta juicio de inmediato. Qué solemne es esto. Wow. Y esto es lo que sucede con la autoridad. Y esto es lo que menos consideramos en nuestras vidas espirituales, en la iglesia o donde sea, porque esta autoridad, fíjense bien, esta autoridad no se acaba en la iglesia, esta autoridad no se acaba en el hogar, esta autoridad sigue donde quiera que usted vaya. Es más, dice, entiende o pregunta o sepas cuál es la autoridad donde quiera que tú vayas, para que te sometas a ella. ¿Y qué tanto de nosotros nos vamos informando? ¿Cuál será la autoridad aquí? ¿Verdad que no? Entramos y salimos. All right. Todos puestos de pie. Padre, le damos gracias por este tiempo, Señor, y lo que hemos aprendido, Padre. Ahora, Señor, que se quede colocado en el corazón de cada persona, Padre, para salir de este lugar y ponerlo en práctica, Señor, porque sabemos que trabaja porque usted lo ejecutó, Señor, usted lo puso, Señor, son principios suyos, Padre Santo. Y Padre, queremos caminar en perfecta voluntad suya, Padre, no la nuestra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Cuide y guarde esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Llévenos a nuestro hogar, protéjanos, cuídenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.